Compartimos. Bien, entonces estábamos previo al intervalo, al break, estábamos en que la exactitud en un instrumento digital la calculábamos ya no con el concepto de clase como en los analógicos, sino que recurríamos a esta tabla proporcionada por el fabricante, en donde obtiene el valor, o permite obtener el valor, posibilita obtener el valor del error en base a cálculos que se hacen con el conocimiento del error proporcional y el error constante del instrumento, que es una característica ya prácticamente, como digo, del instrumento, pero también de la escala, del parámetro y de la escala. Repito esto porque es muy importante y en función de cuál es el parámetro que vamos a medir y en función de cuál es el fondo de escala o el alcance o el tope de escala, es el valor que tenemos que seleccionar para hacer el cálculo, ¿no es cierto? Lo que les había mencionado es que en el práctico ustedes van a hacer cálculo de esto y también lo tienen en el apunte y ya lo vamos a ver al final de la clase, a donde pueden recurrir como para tener un ejemplo del cálculo que se hace para determinar el error a través de las tablas de exactitud que se proporcionan como datos de especificaciones del instrumento. Bien, seguimos. Otra de los parámetros y que habíamos listado hace un momento era la resolución. Bueno, de vuelta el concepto no cambia y es más, lo habíamos visto en forma general al principio, que lo que era la resolución era de alguna manera el valor que hace cambiar, o el mínimo valor que hace cambiar, ¿no es cierto?, la expresión numérica en el display. Fíjense, viene establecido como el mínimo valor de excitación, o sea, por supuesto que está referido al parámetro que diríamos que el instrumento está midiendo, o que nosotros vamos a estimular a nuestro instrumento. Mínimo valor de excitación que hace cambiar la lectura. O, fíjense, hay diferentes definiciones o formas de expresarlo. Ustedes tomen la que entiendan mejor, la que mejor les representa o les hace ver el concepto. O fíjense, y eso va a depender de las bibliografías que ustedes, a las cuales recurran cuando quieran complementar lo visto en la clase. Menor cambio de la magnitud que puede ser indicado por el instrumento. Siempre ve que se hace referencia a un valor muy pequeño que modifica la expresión en el display del instrumento. O cambio más pequeño en el valor medido para el cual el instrumento responderá. O sea que cambia, que pasa de un número a otro. Ese valor más pequeño que hace cambiar, ese es el de la resolución. Bueno, igual que la definición que nosotros habíamos visto en forma general al principio, en las primeras unidades de la materia, ¿no es cierto? ¿Cómo se expresa la resolución? También viene expresada, puede ser en valor absoluto, o sea, con unidad, o sea, un valor numérico y unidad. Un valor absoluto siempre iba acompañado de la unidad, recuerden eso, ¿no? O en valores porcentuales, que ahí ya no, ya no tenemos unidad, sino que tenemos la expresión porcentual, la relación. O si no, también en cantidad de dígitos. También se puede expresar la resolución en cantidad de dígitos, ¿no es cierto? Y esta también, la resolución, me olvidé de mencionar, es que también viene expresado también en la tabla de especificaciones, del instrumento que tenemos, supongamos, en el manual de usuario. A ver, déjenme ver perdón, acá. Fíjense, en esta tabla de exactitud, fíjense, teníamos el rango en la primera columna, en la última columna teníamos la exactitud, el error, para calcular el error, y fíjense en la del medio tenemos la resolución. En este caso está expresado en valores absolutos. 100 milivoltios, 640 milivoltios. Está expresado en valores absolutos. Bueno,
La sensibilidad es un parámetro, bueno, muy parecido al de la resolución, pero es el mínimo incremento de la señal de entrada que hace cambiar el último número, el valor del dígito menos significativo, o sea, el del último de la derecha, ¿no es cierto? En una unidad. Y también las formas de expresar, o sea, fíjense que es muy parecido al de la resolución. En valores absolutos o en cantidades de dígitos puede venir a expresar. La estabilidad, siempre referido a un instrumento, ¿no? Entonces decimos la estabilidad de un instrumento digital. ¿Qué es lo que sería? El caso de estabilidad está relacionado con un comportamiento en el tiempo de este instrumento, ¿no es cierto? Es decir, la estabilidad de alguna manera tiene relación con las condiciones, digamos, cómo se va a desempeñar ese instrumento a lo largo, en su trazabilidad o a lo largo de un determinado tiempo. Es decir, porque nosotros sabemos que cuando el fabricante emite o lanza al mercado o a la venta un producto, asegura que ese producto va a cumplir con las especificaciones que tiene o que están incluidas, están aclaradas o están expresadas en ese manual de usuario que veríamos por lo general en las últimas hojas, va a cumplir con esas especificaciones, pero no eternamente, no en toda su existencia, sino en un determinado periodo. Asegura que va a cumplir hasta un determinado periodo con esas características. ¿Qué es lo que pasa después de ese periodo? Puede ser, es relativo, va a depender bueno, de muchas condiciones que, bueno, de alguna manera, algunas pueden ser sistemáticas, algunas pueden ser aleatorias, ¿no es cierto? Pero bueno, ya el fabricante ahí ya no da certeza de ese cumplimiento. Él asegura que en un periodo se mantiene con las características que él da a conocer a través de su manual. Entonces, ¿qué es la estabilidad? Fíjense, periodo en el cual el fabricante garantiza que el instrumento mantiene las lecturas dentro de las especificaciones indicadas. Es decir, que va a cumplir con, por ejemplo, con las especificaciones de error, que no va a cometer un error superior al que el fabricante menciona en la acuracia, en las tablas de exactitud del instrumento, ¿no es cierto? Esa sería la estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos puede decir? Periodo, un año, por ejemplo, o 2 años, o 3 años. Dice, entonces, la estabilidad de este instrumento es de 2 años, que es lo que nos quiere decir que durante esos 2 años el fabricante nos asegura que ese instrumento va, por supuesto, utilizado en situaciones normales, ¿no es cierto? Y con los cuidados que siempre se aconsejan, o en las condiciones en que se manifiestan también y que acompañan a las especificaciones, que va a cumplir con las condiciones de error. O sea, no va a marcar, no va a indicar errores superiores a eso. Esto está muy relacionado con algo que normalmente existe y es que se debe, como el fabricante nos da un periodo de cumplimiento, a partir de ese tiempo, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe verificar cómo se encuentra, o sea, cumplido ese tiempo de estabilidad que dice el fabricante, se debe entrar a verificar cuál es la respuesta, cómo se encuentra el instrumento en relación a esas especificaciones indicadas, fundamentalmente de error, que es lo más importante, ¿no es cierto? Es decir, que si el instrumento indica un error mayor, que podría ocurrir, ¿no es cierto? Entonces hay que contrastarlo y hay que calibrarlo para que adecuarlo a las normas de especificaciones, para que ese instrumento siga en vigencia, es decir, pueda ser utilizado para mediciones
bueno, para el uso que se le da o que se necesita de ese instrumento, ¿no es cierto? Si no se hace eso, bueno, entonces ya ese instrumento no está como normalmente se denomina, no está certificado. O sea que de alguna manera la estabilidad da un periodo de certificación de la calidad de ese instrumento, pero no porque pierda calidad, sino porque después no se asegura que mantiene esas especificaciones. Por lo tanto, verificadas las especificaciones y determinado que continúa dentro de las normas o las normas especificadas, las normas que se adecúan para ese instrumento y está dentro de las especificaciones normales, ¿no es cierto? Entonces ese instrumento puede continuar, ser certificado nuevamente por un nuevo periodo, que podría ser, por lo general, siempre es de un año. Es lo mismo que ocurre, que pueden ustedes compararlo de alguna manera con lo que es la revisación técnica de un vehículo, ¿no es cierto? La revisación técnica de un vehículo, es decir, cuando el vehículo es nuevo, uno puede usarlo durante 3 años y el fabricante asegura que durante esos 3 años el vehículo va a tener va a cumplir con ciertas especificaciones. A partir de los 3 años y todos los años, durante todos los años hay que hacer una revisación técnica para verificar las condiciones, bueno, técnicas, para la redundancia, en que se encuentra ese vehículo. Nada más que en el caso de vehículos de transporte, particulares o públicos, lo que sea, esa verificación técnica apunta más que todo a condiciones de seguridad, ¿no es cierto? Seguridad. Por eso se controlan, por eso se controlan los frenos, se controla el sistema de amortiguamiento, el sistema de la sonda lambda, ¿no es cierto? O sea, mejor dicho, la polución que puede producir eso, porque apunta a las condiciones de seguridad, los frenos, las luces, es decir, todo el sistema de luces, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están con un criterio de seguridad. En el cambio, en nuestros instrumentos no están apuntando hacia un criterio de seguridad, sino a un criterio de error o un criterio de calidad en cuanto a las mediciones que hace. Pero bueno, de alguna manera es. Por lo tanto, esta estabilidad de alguna manera que estaría conceptualizada, como lo mencionamos recién, nos da el tiempo en que el instrumento va a funcionar en forma correcta. A partir de ahí no quiere decir que ya no funciona más o que no sirva, sino que debe ser contrastado para una nueva verificación y una nueva certificación, o una certificación que lo haga mantenerse en vigencia para realizar las mediciones. ¿Quiénes realizan esta contrastación, toda esa, digamos, esos trámites y esos procesos para verificación de los instrumentos? Y bueno, lo hacen instituciones muy, bueno, caracterizadas y determinadas en cada país, ¿no es cierto? En nuestro caso lo hace el INTI, y ellos hacen las verificaciones un poco de los instrumentos para que, como decíamos, estén en vigencia y puedan ser utilizados para las mediciones. Bien, seguimos. Después, y ya pasada esa especificación que hemos mencionado de la estabilidad, vienen otras especificaciones, ¿no es cierto?, que las vamos a ir viendo una a una, pero que ya apuntan un poco caracterizan el funcionamiento del instrumento ya en situaciones de conexión a los circuitos. En realidad, desde el punto de vista nuestro, o sea, de la carrera que ustedes están cursando, no tienen tanta relevancia, demasiada importancia, pero bueno, las mencionamos un poco como para que también conozcan o sepan o se informen de que existen estos tipos de especificaciones. Apuntan un poco más, como decíamos, las conexiones a la situación de conexión de los
instrumentos dentro de un circuito, o sea, influyen más en el análisis circuital que se hace cuando se conectan estos instrumentos. Por ejemplo, la impedancia de entrada de alguna manera hace referencia a la energía que va, o sea, tiene relación, ¿no?, con la energía que va a tomar del circuito donde va a ser, donde es conectado para hacer su medición. Bueno, pero de alguna manera esta impedancia de entrada es el valor de la impedancia. Ya sabemos lo que es una impedancia, es como una resistencia, ¿no es cierto? Valor de la impedancia que incorporará el instrumento al circuito donde se conecta, ¿no es cierto? Fíjese, no depende de la escala, sino de cómo se conecta, cómo va a ir, cómo va a estar conectado, cómo va a estar impuesto en el circuito. Es decir, una serie de consideraciones, pero de alguna manera tiene relación con el circuito donde va a ser conectado y se caracteriza en relación a ello. Fíjense en que, a ver, si nosotros tenemos un instrumento que va a ser usado como amperímetro, ¿qué es lo que va a pasar? La impedancia de entrada tiene que ser muy pequeña, prácticamente nula sería lo ideal, ¿no es cierto? Porque va conectado en serie, recordamos lo que vimos también en los capítulos anteriores. Si este instrumento va a ser utilizado como un voltímetro, necesitamos que tenga una impedancia de entrada elevada, muy grande. ¿Por qué? Porque va a ir conectado en paralelo y donde necesitamos que absorba la menor corriente posible, ¿no es cierto? O sea, el ideal sería una resistencia infinita. Bueno, no se pueden lograr ninguna de esas dos, ni la cero ni la infinita, pero se trata de aproximar lo mayormente posible a valores cercanos a eso, o que se caractericen por ese tipo de valoración, cero e infinito. Bueno, la impedancia de entrada es una valoración que se tiene en circuito, que se tiene del instrumento, perdón. Rapidez de lectura. La rapidez de lectura es la forma en que nos va a dar el resultado. Nosotros, si hacemos la medición con un instrumento analógico, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, desde que conectamos hasta que el instrumento llega, se equilibran las cuplas, como lo habíamos analizado, tarda un determinado tiempo. Por lo general, bueno, no estamos midiendo ese tiempo, pero ocurre o transcurre un determinado tiempo hasta que se estabilice y podemos tomar la lectura. Bueno, lo mismo pasa en este instrumento, nada más que en el caso del instrumento digital, ese tiempo normalmente es muy pequeño, es del orden de fracciones de segundo. Es más, normalmente, y como a veces son valores muy pequeños, ¿no es cierto?, para tener un razonamiento más particular de esa valoración, de la rapidez de la lectura, a veces se lo expresa como la cantidad de lecturas por unidad de tiempo, por ejemplo, por segundo. Por esa razón, la rapidez de lectura nos dice número que expresa la cantidad de lecturas que el instrumento realiza, por supuesto del parámetro medir, en un segundo de tiempo. No, valores muy típicos, ¿no es cierto? Son, bueno, un valor mínimo, 1 por segundo, pero valores típicos son 10, 100, y hay instrumentos que están midiendo entre 700 lecturas por segundo. Entonces eso nos da, para calcular el tiempo, esa sería de alguna manera como una especie de frecuencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, para calcular el tiempo tendríamos que hacer la inversa de eso y tendríamos la cantidad de lectura que produce en un determinado tiempo, en un segundo en este caso. Esto va a depender de, entre otras cosas, de los circuitos que tiene conectado el instrumento, porque nosotros sabemos que la señal que se introduce al comienzo tarda un determinado tiempo, si bien es, para nuestros tiempos es un valor muy pequeño, ¿no es cierto? Pero para los tiempos de la electrónica, bueno, es considerable, ¿no es cierto? Y se puede medir y se puede interpretar. Y va a depender, entre otras cosas, como decíamos, de los circuitos que tenga el instrumento, pero fundamentalmente va a tener del procesamiento que realice en la conversión, en el conversor analógico digital. Por eso decíamos o caracterizábamos
a veces caracterizamos el tipo de conversor analógico digital en base a la rapidez de lectura, la rapidez con que convierte un número analógico o un valor analógico en uno digital, lo codifica y lo expresa. Bueno, entonces eso tiene en cuenta, de acuerdo entonces entre otras cosas, por supuesto depende de varios factores aleatorios, pero fundamentalmente del el conversor analógico digital que el fabricante use, que despliega en ese instrumento. Bueno, y acá tenemos otros parámetros que en realidad hacen referencia a una consideración más electrónica que otro tipo, ¿no es cierto? Rechazo al ruido, es decir, cómo responde, o sea, cómo trata de minimizar, de atenuar ruidos. Los ruidos en realidad no solo, o sea, se refieren a señales espurias, señales de afuera que pueden influenciar y que pueden deformar o determinar errores, ¿no es cierto? Y que no están justamente en el parámetro que está predestinado a medirse, ¿no es cierto? Entonces son influencias extrañas o espurias que pueden hacer modificar ese valor. Esto tiene una relación tiene mucho más sentido cuando se habla de los comparadores que usan, ¿no es cierto? Tiene rechazo a ruidos así, y se expresa como tensión de modo normal o de modo común o de modo normal o modo serie. Es decir, son características expresivas más bien de la electrónica interior del instrumento, que no nos interesarían demasiado. Imagínense, cuando nosotros hacemos una compra, pensemos que ustedes tengan que aclarar o especificar la compra de un instrumento. No van a empezar nunca por estas especificaciones. Ustedes no van a decir, quiero un voltímetro que tenga un rechazo a ruido de tal, por lo general no. ¿Qué es lo que más interesa? Lo que interesa es el parámetro que mide, el fondo de escala, la exactitud, el error, bueno, y a partir de ahí, estas otras especificaciones que estamos mencionando ya después de la velocidad de la lectura, por ejemplo, ya son especificaciones que vienen un poco como anexadas, ¿no es cierto?, complementarias de las que tiene. Entonces, pero el fabricante un poco para caracterizar su instrumento o para realzar a veces, porque pueden ser muy buenas desde el punto de vista del comportamiento electrónico de estos elementos, de estas partes caracterizadas por estas especificaciones, bueno, las expresa y determina. Pero lógicamente, fíjense que si es un instrumento que va a estar destinado a funcionar en un lugar, en un ambiente donde hay una gran influencia de ruidos producidos, cuando hablo de ruido no solo se refiere a ruidos de tipo auditivo como los que nosotros escuchamos, sino que ruidos se consideran en electrónica las influencias que pueden producir las señales espurias, o sea, señales que provienen de afuera del circuito, señales exteriores o señales que pueden generarse en toda la circuitería que el mismo instrumento tiene. A eso son, que a veces son que están fuera de nuestras posibilidades de escucharlo. Por eso nosotros siempre pensamos en ruido como algo que lo escuchamos, pero en realidad ruidos en electrónica hace referencia a señales de molestia que no son agradables, que no son requeridas, que producen alguna influencia e inclusive algunos daños. Entonces a eso se refiere. Y esto de alguna manera la caracteriza como un rechazo a tensiones que pueden producir este tipo de ruido en las entradas, supongamos, de esos comparadores, ¿no es cierto? Cuando están conectadas en serie o cuando están conectadas, fíjense, en modo serie, como dice acá, y tiene una denominación SMRS, repito que no son especificaciones tan importantes como para que determinen la elección o no de un instrumento. Vienen por añadidura, diríamos, ¿no es cierto? O de modo normal o modo común, rechazo de modo común como con otras características. Repito, estas
Son especificaciones que vienen, pero no son de las que preferentemente vamos a mirar en primera instancia a la compra, al momento, a la hora de comprar un instrumento, ¿no es cierto? Sí podemos medir esta, la de condiciones ambientales. ¿Qué hace referencia a eso? Las situaciones de funcionamiento del instrumento, o sea, en qué condiciones tiene que funcionar el instrumento, qué condiciones sugiere el fabricante para que funcione el instrumento y aclara que esas condiciones, respetadas esas condiciones, el instrumento va a tener los comportamientos que está también manifestando en esas especificaciones. Pero no solo eso, sino en los lugares de funcionamiento o en los lugares de almacenamiento también. O sea, que sugiere condiciones adecuadas para funcionamiento del instrumento, pero también del almacenamiento, cuando se lo guarda, cuando está en depósito, cuando está en reposo, diría, cuando no funciona. Entonces, condiciones ambientales se refiere a, fíjese en qué condiciones ambientales, las mismas que normalmente influyen en nosotros, temperatura, humedad, presión, la polución, ¿no es cierto? Fíjense, en las que debe ser usado o almacenado el instrumento. A ver, supongamos, nosotros tenemos un instrumento que nos dice que tiene un funcionamiento previsto para temperaturas entre menos 10 grados hasta 50 grados. Muy bien, perfecto. Entonces, son condiciones, entre comillas, que diríamos normales de funcionamiento de un instrumento. ¿Qué quiere decir? Que con ese instrumento nosotros podemos hacer mediciones en nuestra vida cotidiana. Pero ¿qué es lo que pasa si ese instrumento tiene que estar instalado o hacer una medición al lado de una caldera, a donde el ambiente capaz que está a más temperatura, más de esos 50 grados, por una situación de proximidades, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es muy probable que pues, esas medidas puedan ser afectadas por la temperatura. ¿Qué pasa si ese instrumento lo llevamos a la Antártida? En la Antártida, donde tenemos una temperatura inferior a los 10 grados a los menos 10 grados centígrados, entonces las condiciones están cambiando. Entonces, si nosotros tenemos que, a ver, les toca a alguno de ustedes desempeñarse en la Antártida, cuando compre un instrumento va a tener que tener cuidado de que ese instrumento tenga condiciones ambientales adecuadas para un funcionamiento a temperaturas de menos 20, menos 30, menos 40 grados centígrados, porque bueno, esas son las situaciones que pueden sobrevenir en lugares como es. Y simplemente hablé de temperatura, pero se puede hablar de humedad, se puede hablar de presión, de polución de todo tipo, ¿no es cierto? Los ruidos es una polución, el polvillo es una polución, las vibraciones mecánicas, ¿no es cierto?, pueden tener influencia en todo. Es decir, hay una serie de consideraciones que hacen al funcionamiento en condiciones ambientales y que vienen aclaradas de alguna manera en el instrumento. Si alguien recurre o busca como inquietud, en caso de ustedes, en Internet, ¿no es cierto? Buscan la hoja, la característica, el datasheet de algún instrumento cualquiera, un instrumento eléctrico, por ejemplo, un multímetro como el que estábamos viendo, para ver una serie de, digamos, afinidades con lo que hemos estado mencionando. Y ahí pueden ver, entre otras cosas, las condiciones ambientales que se sugiere para ese instrumento. Y no solo eso, sino cualquiera de las especificaciones que hemos mencionado, bueno, y que hacen referencia a los instrumentos, en este caso los instrumentos de medición. Bueno, creo que con eso terminamos la unidad 4, ¿no es cierto? Terminamos la unidad 4 y, a ver, estamos justo con el tiempo. Hemos visto instrumentos electrónicos, diagramas funcionales, atenuadores, amplificadores, conversores analógicos, digitales, multímetros electrónicos, el error en instrumentos digitales, fíjense en expresión de los resultados con el cálculo de instrumentos digitales, y la medición de parámetros es lo que vamos a hacer normalmente, bueno, en el práctico. Bueno, ahora hay si se quiere, una ligera flexibilización en cuanto a la presencia en los laboratorios, así que ya se está
ya es como que se está mirando un poco con más agrado la posibilidad de concurrencia, entonces vamos a coordinar o se va a coordinar con el jefe de trabajo práctico, con el ingeniero cónsul, para que tengamos la posibilidad de poder hacer mediciones y manipular ciertos instrumentos. Lógicamente eso va a tener que ser con ciertos cuidados, con los protocolos necesarios, con la cantidad de alumnos, y bueno, y lo vamos a ir coordinando y se lo vamos a ir manifestando y se va a ir tratando de hacer en la medida de lo posible de acá bueno, hasta fin de año, y ojalá que se pueda hacer de esa manera. Bueno, con eso terminamos la unidad 4. Bueno, también en cada unidad nosotros tenemos y están establecidas las bibliografías posibles de consulta, y, y lo que sí, que siempre también lo mostramos en el apunte que, a ver, ¿qué tenemos acá? Acá. En el apunte que normalmente les acompañamos como para la lectura, la primera lectura, la lectura rápida, y respecto del temario, ¿no es cierto?, que está en la unidad temática, bueno, en este caso la 4, o sea, del programa analítico. Bueno, ahí vemos, instrumentos electrónicos para medición de tensión corriente, es lo que hemos desarrollado en todo esto. La introducción, la caracterización, la clasificación, los instrumentos pasivos, los primeros, cómo fueron los primeros instrumentos, qué elementos, bueno, en el caso de los amplificadores, ganancia, linealidad, qué elementos son los que caracterizan, las justificaciones del instrumento digital, el diagrama de bloques, ¿no es cierto? Hablamos de la unidad de despliegue, o sea, del display en definitiva, en base a su estructura, en base a la caracterización en cuanto a los dígitos, a la cantidad de dígitos, ¿no es cierto? Diagrama de bloques. Y, bueno, la comparación que se hizo entre instrumentos analógicos e instrumentos digitales, los conversores, los distintos tipos de conversores, de rampas, ¿se acuerdan? Por ejemplo, de aproximaciones sucesivas, de doble rampa, el del voltaje frecuencia, es decir, todo lo que hemos visto de alguna manera está contenido en la bibliografía como para una lectura, una primera lectura, y después ustedes la pueden complementar con toda la bibliografía que puede ser sugerida tanto en la materia, tanto es decir, en cada unidad, como en la planificación que hemos visto a principios de año. Comparación entre esos convertidores, después las especificaciones, que ya hemos mencionado, que es justamente lo que hemos visto ahora, rango, exactitud, ¿no es cierto? Ahí tenemos el cálculo de error, fíjense en un ejemplo de cálculo de cómo se determina el error utilizando esa tabla de exactitud. La resolución, la sensibilidad, la estabilidad, impedancia de entrada, la relación de rechazo, y ahí se terminaría. Bueno, con eso terminamos, déjenme ver.